Buenas tardes chicos, les habla su profe Wendy de Artes. Hoy nuevamente nos encontramos en este videito tutorial para hablar un poco sobre el tema que nos corresponde a este cuarto periodo. ¿Listo? Recordemos que este tema del que vamos a hablar el día de hoy nos corresponde para las semanas 3 y 4, al igual que para las 5 y 6 de este cuarto periodo. ¿Listo chicos? Entonces, recordemos que nuestro tema central en este periodo es el muralismo. ¿Listo? Para hablar sobre el muralismo, debemos identificar cuáles eran como esos principales temas o esas principales situaciones que de pronto ocurrieron para que este se llevara a cabo. ¿Listo? Entonces dice que una de ellas era esta. ¿Listo? La realidad mexicana, ¿cierto? Las luchas sociales y la historia de la Revolución Mexicana. ¿Listo? Todo este tipo de sucesos, la pelea del pueblo, ¿cierto?, para hacer valer sus derechos, se vio plasmada en una serie de obras que no la hacían de pronto a pequeña escala, sino la hacían en grandes muros, ¿sí?, de la Ciudad de México. ¿Listo? Además de esto nos dicen que tiene una producción de obras monumentales para el pueblo mexicano. Es decir, eran obras tan grandes que cada vez que las realizaban hacían que las personas que vivían allá en México como que sintieran eso, que las personas que habían luchado por sus derechos, ¿sí?, en ese momento de la Revolución Mexicana, pues de pronto habían sacado algo a flote, y era el hacerse valer como personas y como seres humanos, ¿sí? Y cómo lo hicieron a través de la exposición del arte. ¿Listo? Y como les decía, no en obras pequeñas, sino en obras muy grandes donde se viera lo que en realidad se estaba haciendo. ¿Listo? Además de eso, hablamos de que es un movimiento artístico, es decir, no simplemente se realizó por realizar, sino que empieza a hacer que mucha gente participe de él, ¿sí? Ahorita en un momento vamos a hablar de uno de los principales exponentes y que nos compete trabajar a nosotros, ¿listo? Pero dice que es un movimiento, es decir, hace que la gente empiece a trabajar en pro de él y no simplemente trabaje para hacer valer las cosas o que la gente conociera lo de México, sí, lo que había sucedido en esa Revolución Mexicana, sino en otras partes del mundo, y que no lo hicieran con la típica batalla y la típica pelea, ¿cierto?, sino a través del arte, que es uno de los mejores medios de expresión que hay. Y nos dicen que tiene su origen en México, vamos a colocarlo por acá, ¿cierto? Es de origen mexicano porque surge a partir de la historia de la Revolución Mexicana. ¿Listo? Y nos acompaña entonces en todo este proceso una serie de elementos que ellos tenían en cuenta. ¿Listo? Entonces dice, ¿cuáles eran esos espacios de exposición que ellos utilizaban? Entonces nos dice que utilizaban edificios públicos, ¿sí?, o algunas obras en el exterior. Es decir, ellos trataban de generar como un acuerdo con los dueños de los grandes edificios para que pudieran pintar y exponer lo que sucedía en ese país, ¿sí?, para que la gente lo conociera, no simplemente por lo que decían de pronto los medios de comunicación, sino de una forma más llamativa y más atractiva para el espectador, como lo era en la utilización de los murales. ¿Listo? Y es ahí donde empezamos a ver todo lo que es la técnica de la utilización del color, ¿sí?, de la representación gráfica, del sufrimiento del pueblo, de una parte de realismo en todas esas obras que ellos exponían. Además de esos espacios de exposición, encontramos otra cosa que eran sus exponentes. ¿Listo? ¿Quiénes eran esas personas que empezaron a sacar a flote ese muralismo? ¿Quiénes fueron esas personas que decidieron no quedarse calladas y luchar de una forma pacífica, todo por medio del arte? Entre ellos encontramos nuestro primer exponente, que es del que vamos a hablar en un momento, que es el señor Diego Rivera. De pronto los que han oído hablar de él saben que él fue el esposo de Frida Kahlo, una de las mujeres artistas también más exponentes, ¿sí?, y que también trataba de hacer lo mismo, de expresar en sus obras ese sufrir y ese sentir del pueblo. Además de eso, tenemos a el señor José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros fueron de los primeros exponentes, y ellos fueron los principales que decidieron que uno de los temas fuera la Revolución Mexicana, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué más nos dice sobre Diego Rivera? Entonces vamos a quitar esto acá un momento. ¿Listo? Entonces nos dice que Diego Rivera, además de eso, hizo unos aportes como lo fueron la parte del movimiento muralista, ¿cierto?, y la iniciación del muralismo. Es decir, gracias a Diego Rivera es que se inicia todo esto. ¿Listo? Nos dicen además de eso que
tuvo unas grandes influencias. ¿Listo? ¿Cuáles fueron sus influencias? El arte precolombino. Cuando nosotros nos encontramos en nuestras clases virtuales, vimos una imagen donde se veía de pronto una mujer que está como sujetada, ¿cierto? Como esposada hacia atrás, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos demuestra? Esa esclavitud, ¿sí? Esa como utilización de poder, ¿sí? Ese mandato de ese de yo soy, yo me creo, yo soy mejor que los demás y como yo tengo dinero puedo azotar y mandar sobre el otro. Y esos eran uno de los principales temas que ellos decían, no se puede permitir eso, lo vamos a exponer mediante una muestra artística y entonces es ahí donde ellos dicen, bueno, vamos a mirar qué es eso y lo vamos a exponer para que el pueblo deje de sufrir. Otra de esas fueron las tradiciones de México, ¿sí? Y ustedes creo que saben mucho de eso en cuanto a las películas de pronto que han salido sobre todo lo relacionado a la fiesta de los muertos, ¿cierto? Ese Día de los Muertos, y lo hemos visto en varias películas, y todo eso como se ve, y las catrinas, y la utilización de los colores, y la fiesta y todo. ¿Qué mejor motivo o qué mejor manera de representarlo que mediante un mural? ¿Listo? Y otra parte de lo que trabaja el señor Diego Rivera es el estilo. ¿Listo? El estilo y la técnica. ¿Cuál era ese estilo y esa técnica de Diego Rivera? Nos dice que él en un momento trabajó la pintura de caballete. ¿Cuál es esa pintura de caballete? Es la pintura en la que se genera un marco, un lienzo, ¿cierto? Y tiene una base que es dos patas adelante, una pata trasera, queda algo así, ¿listo? Y es lo que me sostiene a mí mi lienzo y en ese es en el que pinto. Es decir, él no siempre hizo murales a gran escala, sino también hizo obras de mínimo tamaño. Acompañado a esto, entonces tenemos ya los murales, ¿listo? Y en esos murales, aparte de lo que miramos, decía que él también quería representar la parte social, la parte política y lo que tenía que ver con la historia de México que mencionamos anteriormente. Es decir, que el muralismo me sirve a mí como un medio de expresión. Es decir, con este yo puedo comunicarme y puedo tratar de pelear y de luchar de una forma pacífica. ¿Listo? El muralismo me dice a mí, en un espacio a gran escala, yo puedo determinar una imagen con un tema en específico, ¿sí? En alguna actividad yo les puse que con respecto a lo del medio ambiente, ¿sí? ¿Qué mejor forma de pronto de luchar contra eso que en un gran espacio generar como una imagen de impacto? De pronto algunos chicos han pasado por la séptima, ¿cierto? Y han visto que hay unos edificios grandes donde de techo a piso están generadas unas obras de muralismo. En algunos casos lo mencionan como el graffiti o el vandalismo, ¿sí? Pero si lo hacen con un sentimiento, con un sentir, con una intención clara, pues no se va a presentar esto. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos dice el muralismo y lo que nos dice Diego Rivera? Si usted tiene una intención, usted tiene algo por qué luchar, algo por qué exponerlo, hágalo de forma llamativa y que usted pueda hacer que el espectador se conecte con usted mismo. Recordemos que en el arte no todos tenemos la misma percepción, pero usted puede dar mucho a entender con una imagen, ¿cierto? Dicen por ahí que una imagen vale más que 1000 palabras y el muralismo no lo representa a gran escala. ¿Listo, chicos? Entonces, esto sería todo. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poco y nos vemos en la próxima.